E nele programa de hoje, uma persona mais que logrou parar de sofrer. E lo mismo vai suceder com você. Doutora Ana Gabriela, como le va? Bem? Muy bien, gracias. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Aproximadamente 15 años, 15 más o menos años. sufriendo, sí. Se acuerda como empezó? Sí, por supuesto. De hecho, comienza estando yo muy joven, siendo prácticamente una niña, quizás unos 7 años, o sea, desde que más o menos uno comienza a tener uso de razón, comienza mi sufrimiento. Nazco en un hogar donde mi mamá y mi papá luchaban mucho por salir adelante, por darnos los mejores estudios, pues cubrir todas nuestras necesidades. Pero dentro de mí existía una tristeza, existía un dolor. Muchas veces yo no me preguntaba, ¿no?, que por qué, siendo niña, que normalmente los niños son felices, juegan, son contentos, pues por qué en mí no existía esto. Este dolor, a medida que fue pasando el tiempo, fue creciendo. Yo tenía serios conflictos con mi mamá, o sea, siempre habían malas palabras, malos gestos, discusiones constantes. O sea, yo le decía de que la odiaba, de que yo en mi futuro nunca iba a tener, formar una familia, vamos a decirlo así, por culpa de ella, porque yo en ella veía un mal ejemplo. O sea, no entendía por qué ella había decidido tenerme si me iba a tratar de la manera que me trataba, y bueno, eso cada día iba aumentando más. Aparte de esto, pues en lo que era en el escenario de familia, eran peleas constantes. O sea, en mi casa no había forma de que existiera paz. O sea, si por ejemplo planificaban unas vacaciones, bueno, qué bien, nos vamos, pero no habíamos salido a pasear y ya comenzaba la pelea por un detalle. Discusiones, malas palabras entre mi mamá y mi papá. Por ejemplo, una cena especial, como normalmente la gente ahorita hace en diciembre, ¿no?, que comienza a hacer sus planes y todo. Bueno, para nosotros ya era prácticamente el escenario negativo. Preparábamos todo y en el momento de la cena, pelea. Mala palabra otra vez, cada quien se iba por su lado, al punto de que mi papá constantemente estaba amenazando de que se iba de la casa. O sea, se formaba la pelea y ya él estaba agarrando las maletas, arreglando su ropa, yo me voy, yo los dejo. Y pues esto creaba en uno como niño un miedo. O sea, siempre mi papá se va a ir hoy, mi papá se va a ir mañana, se va a ir pasado, porque era la primera reacción que él tomaba. Aparte de esto, pues ambos trataban de solucionar su problema pues yéndose a tomar con los amigos, con los compañeros de trabajo. Y pues esto era aún peor, porque cada uno se iba por su lado, y cuando llegaban a la casa, bueno, era la transformación. Mi papá cuando tomaba se ponía muy agresivo. Y mi mamá pues tampoco se quedaba quieta. Y los dos eran de lanzarse cosas en la casa, destrozaban las mesas, no podía haber nada de vidrio porque todo terminaba en pedazos. Y pues nosotros allí, ¿no?, en ese entonces mi hermano y yo me moría de pavor, porque yo decía, ay, ¿en qué momento van a recibir un mal golpe y pues ya alguno se va a morir? Porque era el miedo que uno le daba. O por ejemplo, muchas veces cuando incluso nos íbamos con mi papá y él tomaba, pues manejaba de la manera más loca posible, al punto de que chocaba, ¿no?, y aún así llegaba todo mal a la casa. Y cuando yo no me iba con él, por ejemplo, él a sus salidas sociales, yo ni siquiera lograba dormir, porque yo quedaba pendiente de que él, por lo menos sentirlo entrando en la casa, porque yo decía, si no llegaba, ya sé que le pasó algo, ya sé que se va a morir. Y crecí responsabilizándome de todo eso. ¿Por qué? No sé, pero yo decía, no, yo tengo que estar pendiente, yo tengo que ver, porque si a él le pasa algo va a ser culpa mía. Y siempre estaba yo con esa tensión, con ese nerviosismo por dentro. Incluso creo que pasaba porque por ser la hermana mayor, pues mi mamá siempre me decía, tú tienes que estar pendiente de tu hermano, tienes que estar pendiente de la casa, Entonces yo automáticamente me asigné todo eso a mí, y pues crecí así. Incluso a veces cuando ellos peleaban, hasta a veces decía, ay, es por culpa de nosotros. Y bueno, así fue pasando el tiempo, y yo siempre en las noches pues era muy desesperada, muy asustada, a veces tenía pesadillas. Fui creciendo una niña como con mucha inseguridad. Incluso me costaba en la escuela socializar con los otros niños, pues por todo esto. Esto, a donde yo iba, me acompañaba esta situación interna. Y pues era muy desagradable, ¿no? Incluso en una oportunidad en mi casa tenían medicamentos a veces para dormir o para la depresión, y yo siendo niña, teniendo como 9 años, yo
los veía y decía, yo me voy a tomar esto, a ver si yo esta noche puedo dormir. Y no le decía a nadie, yo me lo tomaba escondido, pero ahí para yo, a ver si yo lograba calmar, ¿no?, lo que estaba pasando dentro de mí. Ahí pasó el tiempo, mi mamá y mi papá tenían buenos trabajos, pero en este tipo de trabajos les comenzaron a recomendar que buscaran con brujos, ¿no? Porque de hecho el dueño de una de las empresas le decía, no, yo siempre me consulto con un brujo y él me ayuda y él hace esto. Y los dos comenzaron a hacer ese tipo de prácticas, tanto mi mamá como mi papá. Y bueno, no tardó mucho el que pasara el tiempo cuando pues la desgracia se comenzó a hacer aún peor, porque mi hermano cuando tenía como unos 13, 12 años aproximadamente, comienza a unirse con unas malas amistades y pues comienza a consumir drogas, comienza a fumar marihuana y comienza en ese mundo, ¿no? Mi mamá, al ver esto, a veces los padres dicen, no, no pasa nada, no es nada, pero ya sabían el fondo del asunto, ¿no? Entonces me dice a mí, tú tienes que cuidar de tu hermano. Cuando él se vaya con su grupo, haga lo que haga, tú tienes que ir allá a verlo, para que él no siga haciendo lo que él está haciendo. Y yo decía, ¿cómo yo voy a controlarlo a él? Pero bueno, yo ahí me fui, y yo siempre de lejos lo veía, y él ahí en sus andanzas, ¿no? Pero como yo venía ya con mi problema también, este grupo me comienza a absorber a mí. Entonces me dice, ay, no estés ahí sola, ven con nosotros, comparte con nosotros. Y yo, bueno, está bien. Y al principio pues comienzo ahí con ellos y eso, solo que al cabo del tiempo, ya pues ellos comienzan como que también a presentarme lo que ellos hacían. Y yo digo, bueno, no pasa nada, total, ¿qué voy a perder, no? Y ahí comienzo yo también a probar algunas drogas, que incluso antes de probar estas drogas, sí consumía alcohol. Yo muchas veces antes de llegar a mi casa lo que hacía, bueno, me tomo una cerveza, me tomo dos, y esto es estando bien joven. Lo voy a hacer para que cuando yo llegue allá, pues las peleas y toda la dificultad no sea tan fuerte. Y yo hacía esto. Aparte de que tampoco me gustaba estar en la casa, ¿no? Por lo general lo que hacía era, no, yo me voy a una plaza, me voy a un parque o así sea, me quedo en una parada de buses, ahí me quedo sentada esperando que pase el tiempo porque yo no quiero estar allá adentro. Incluso desde niña ya tenía el pensamiento de que, bueno, la solución va a ser yo irme de aquí. Cuando yo me vaya de mi casa, cuando yo me vaya de mi familia, es que yo voy a ser feliz. Ahí yo voy a solucionar porque el problema no está en mí, el problema está en ellos acá adentro, ¿no? Y así comenzó, bueno, a pasar el tiempo, comencé a consumir ciertas drogas, comencé a salir con ellos, me comencé a involucrar en este mundo también y pues bueno, fue aún peor también. ¿Por qué? Porque cada vez que salíamos, o sea, este mundo no tiene límites, o sea, cada vez que la gente comienza a consumir droga, quiere más y quiere más y quiere más, comienza a adquirir tolerancia al cuerpo. Y yo de repente no había llegado a ese punto, pero mi hermano sí. Entonces, como en 3 o 4 ocasiones, mi hermano consume tanta droga que prácticamente se muere en mis brazos, o sea, él cae desmayado. Y yo nada más lo veo así, yo digo, no, pues si él se muere, el grupo que era así, no, ya él no, ya ese está muerto, ya ese no tiene esperanza de nada. Yo decía, no, pues si él se muere, ¿yo cómo voy a seguir yo viva? Yo me mato, o sea, yo no puedo llegar a la casa a decir, ay, mi hermano se murió en mis brazos y yo no pude hacer nada. Y esto, bueno, era terrible para mí, o sea, cada día era una dificultad mayor, porque cargar con todo esto, pues se hacía insostenible, se hacía insoportable. E incluso con el grupo que se la pasaba a mi hermano, ahí yo conozco a quien actualmente es mi esposo. Pero en ese momento él también estaba involucrado en este mundo. O sea, y pues también no tenía esperanza en eso porque decía, no, pues ese muchacho, un drogadicto, vicioso, sin esperanza de vida, qué sé yo, no va a ser fiel en los estudios, en nada, pues cómo yo me voy a unir a esta persona, ¿no? Y bueno, llega el día en que cuando se convierte insostenible la situación de mi hermano y mi mamá continúa responsabilizándome de esto, yo digo, ya no puedo más y me voy de mi casa. En el momento que me voy de mi casa, otra vez le agrego, en lugar de solucionar, le agrego más dificultades a mi vida. ¿Por qué? Porque uno en la casa, con todos sus problemas, pues uno tiene su techo, ¿no? Su comida, su cuidado, a pesar de todo, solo que uno no lo ve. Y yo me voy a la calle y pues bueno, ahí comienza el problema, no tengo para comer, me voy incluso a casa de un familiar, pero, o sea,
el familiar con el que comienzo a vivir, que es una tía, ella está envuelta en el alcohol, bueno, pues hasta que más no podía. Creía en cosas mucho esotéricas, también en brujería, estaba envuelta en todas esas cosas. Y en lugar de yo sentirme allá bien, es peor. O sea, ahí sí es verdad que no puedo dormir en las noches. Comienzan unos sentimientos de persecución, o sea, siempre 2, 3 de la mañana, ¿no? Ahí ya se abrían mis ojos. Y sentía que me perseguían, sentía ruidos, o sea, no me gustaba que apagaran las luces porque entraba en desesperación, sentía que algo estaba detrás de mí que me quitaba la paz. Y pues bueno, esto es como 1 año más o menos que yo duro en todo este sufrimiento. Ahí mi mamá, claro, yo cuando me quiero ir de la casa, yo lo único que quería era que mi mamá me dijera, mira, no te vayas, yo te quiero, o sea, tú eres mi hija. Pero no, ella incluso me dice, sí, ven, yo te ayudo, agarra tus maletas y incluso si quieres yo hasta te busco un carro para que tú te montes y te vayas, así. Y uy, o sea, yo sentía que cada vez me destrozaba más por dentro porque yo decía, mi mamá, o sea, definitivamente es la confirmación de que no me quiere, ¿no? O sea, para ella hasta es un alivio que yo me vaya de la casa. Y bueno, así fue. En ese proceso, la depresión que ya traía de niña, que claro, de niña no la entendía porque yo lloraba tanto, porque nada me hacía feliz, porque todo me daba como igual, como que no tenía sentido la vida. Ya para ese momento pues como que se comienza a identificar y ahí me llevan al médico, me llevan al psiquiatra. Incluso a mi hermano también comienzan a llevarlo a tratamientos con psiquiatra y le dice incluso el psiquiatra a mi mamá, le dice, mire señora, yo tengo que ser sincero con usted, él puede hacer tratamiento, él puede estar aquí, solamente que esto es una enfermedad incurable, el vicio no se cura, se controla, entonces puede haber un mes, 2 meses, 1 año en que él esté controlado, pero puede venir un día y de repente él sienta la necesidad de volver a consumir y bueno, comience otra vez y no sabemos. Entonces yo le dejo bien claro eso para que como que no se haga esperanzas, ¿no? De que ay, va a estar ya súper bien y todo. Incluso mi hermano cuando iba a las terapias que le hacían, pues en lugar de que la terapia le hiciera bien, él lo que hacía era que se llevaba sus drogas, porque él incluso se inyectaba y todo. Allá, en la terapia, la hora que duraba allá, él se inyectaba, pasaba su efecto, su cosa, y cuando salía, ay, ¿cómo te fue en la terapia? Ah, sí, me fue bien. Todo era mentira, cada día estábamos peor. Y el psiquiatra a mí me comenzó a tratar con medicamentos para la depresión, porque me decía, mire, usted lo que tiene es una depresión profunda, es difícil de tratar, yo solo le voy a dar medicamentos que la van a ir controlando, como para que, vamos a decir, pueda ir llevando la vida. Pero esto, pues, no quiere decir que se va a curar tampoco. Y bueno, así lo hice, efectivamente, cuando yo tomaba mis medicamentos me sentía bien, así, todo como más a gusto, pero automáticamente cuando pasaba el efecto del medicamento, volvía otra vez todo el fatalismo, todo el dolor, toda la tristeza. Y pues no había forma de solucionar esto. Siempre era así, como comenté anteriormente, eran ya que como unos 15 años aproximadamente con esto. Un infierno. Totalmente. ¿Cómo que usted paró de sufrir? Yo paré de sufrir a partir del momento de que, bueno, yo conozco, ¿no?, de la Iglesia Universal, del Centro de Ayuda Universal. ¿Conoció cómo? Mi mamá comienza a asistir. Ella, entre todas las puertas que comenzó a buscar, porque sí tocó en muchos lugares, ninguno le comenzó a dar solución. O sea, todo era, como le digo, a corto plazo y sin garantía. Como decían, porque mire, usted puede hacer, como por ejemplo le decía el psiquiatra, pero no le garantizo nada. O sea, puede que esté bien como puede que esté mal al futuro, ¿no? Entonces ella, en esa desesperación, conoce el Centro de Ayuda Universal y comienza a participar. Ahí ella me invita a mí y pues yo no estaba 100% convencida, pero realmente estaba sufriendo. Ahí en principio voy por obedecerla y voy el primer día y eso. Ya luego comienzo a asistir los días viernes y fui en una ocasión determinada a decir, bueno, yo no tengo nada que perder. Ya yo he tratado en varios lugares, ya yo llevo tanto tiempo sufriendo. ¿Qué voy a perder aquí? Yo voy a creer en lo que me están diciendo y que pase lo que tenga que pasar.
Se você chegou determinada, então eu creio que você isso cadenas. Exactamente. Que é o que hace toda a diferença. Há muitas pessoas que chegam à la Universal, pero para intentar, por curiosidade, para ver o que vai suceder. Pero há outros que não. Há outros que chegam determinados, que se encontram, na realidade se encontram cansados de sofrer, cansados de chorar. Pessoas que já intentaram em todos os caminhos que o mundo e a vida han apresentado. Sin embargo, quando chegam à la Universal determinados, sabem que qualquera, a palavra de qualquera pode falhar, pero tratando-se da palavra de Deus, ella não falha. Acá em México, há cielo maravilhoso, há uma terra hermosa, pero escrito está que el cielo passará, la terra passará também. Sin embargo, a palavra de Deus, ella não passará. A palavra de Deus é fiel. E quando uno chega determinado, crendo em esta palavra, não em Deus de palo, pedra, metal, sino em Deus que é espírito, então uno persevera, uno hace las cadenas de viernes, las cadenas de domingo, e a vida cambia. E a suja pode cambiar. Como que se encontra sua vida, doutora? Bendecida completamente. Ya la tristeza, el dolor, la depresión, el desasosiego de no saber qué la vida me iba a deparar, pues ya se fue de mi vida. Mi familia, gracias a Dios, está bendecida el día de hoy. O sea, ya las relaciones con mi mamá son totalmente normales, en paz. O sea, ya ella es mi amiga, ya no somos explosivas las dos de decirnos cualquier cantidad de palabras, ya no. Mi esposo, como le comentaba, actualmente mi esposo pues ya también fue liberado de las drogas, de los vicios. Hoy día, gracias a Dios, es una persona que productiva, vamos a decirlo así, de bien, tiene un buen empleo. Pues nuestra vida ha cambiado completamente. Hemos logrado cosas que jamás, sinceramente, nos imaginamos que íbamos a lograr. Yo a veces decía, quién sabe si voy a viajar alguna vez, o quién sabe si, porque de niña sí lo hacía, pero ya luego que empecé a crecer y con todos los problemas, yo decía, no, quién sabe. Y gracias a Dios ahora no, pues hemos tenido oportunidad de conocer varios países, varias culturas, y todo ha sido por la mano de Dios. La familia está bien. Sí. El matrimonio bien. Sí. Los vícios terminaram. Terminaram completamente. Você estuvo involucrada com os vícios quanto tempo, mais ou menos? 1 año aproximadamente. E seu marido? Él tuvo más de quizás pouco unos, mais. sí, unos 3 años. 3 anos. Los vícios terminaram, los tormentos espirituais terminaram também. Terminaron también, gracias a Dios, sí. Há paz? Hay paz. Parou de sofrer? Sí, paré de sufrir. Que Deus la bendiga muito mais. Gracias.